Jaimes, soy residente de primer año de pediatría. En esta mañana tengo la oportunidad de compartir con ustedes dentro de la sesión de urgencias de pediatría el enfoque del paciente con BRUE o evento breve resuelto inexplicado. Esta charla hace parte de mi rotación del servicio de urgencias y los temas que vamos a desarrollar en esta mañana entonces son inicialmente la evolución histórica de los conceptos para llegar a lo que hoy conocemos como BRUE, posteriormente la definición de los conceptos de síndrome de muerte súbita infantil, síndrome de muerte súbita no esperada y no explicada, el evento BRUE, la epidemiología del evento breve resuelto no explicado o evento BRUE, la evaluación del paciente con BRUE, tanto de bajo riesgo como de alto riesgo, y un enfoque que le queremos dar a esta charla específicamente las estrategias de prevención, para finalizar con unas conclusiones. Muy bien, entonces inicialmente vamos a hablar acerca de los conceptos históricos, de cómo se llegó a este concepto que hoy tenemos hoy en día. Entonces, desde más o menos la década de los 70, se inician las primeras investigaciones sobre las posibles etiologías del síndrome de muerte súbita del lactante. Y en esta época se planteó básicamente una hipótesis, y es que estos niños pudieran presentar en el momento cercano a la muerte un evento súbito que pudiera tener las características de lo que se conocía hoy como ALTE. De tal manera que en ese momento se empieza a hablar, alrededor de la década de los 70, del síndrome cercano a la muerte súbita o síndrome de muerte súbita abortada o frustra, la cual básicamente se describe como en aquellos niños que eran previamente sanos y que de un momento repentino presentaban un evento que era descrito por los cuidadores como aterrorizante, que era amenazante para la vida, y que requería maniobras de reanimación cardiopulmonar, por lo menos básicas, ya sea a través de compresiones o a través incluso de respiración boca a boca. Estos niños entonces se describían como unos lactantes que eran encontrados aparentemente muertos y que requerían bien fuera una estimulación vigorosa o resucitación boca a boca para reanimarlos. Sin embargo, una de las características que ellos encontraron en este tipo de pacientes es que estos pacientes en su mayoría se presentaban con apnea y con episodios de palidez. Entonces, en ese momento se generó una confusión en cuanto a la terminología utilizada para describir este evento, y por estos hallazgos clínicos, además de ese síndrome de cercano a muerte súbita, se incluyeron otros conceptos como las crisis de apnea o las crisis de cianosis. De tal manera que en 1986 el Instituto Americano de Salud y Desarrollo Humano desarrolla el término ALTE. Entonces, por primera vez se involucra este concepto desde 1986, y un aspecto importante que quiero destacar es que, sin embargo, desde su misma definición, este instituto americano plantea que la descripción de la terminología es difícil y que a pesar de esos conceptos que se emiten, se requieren estudios adicionales y se requiere continuar el proceso de investigación para tratar de establecer unos conceptos que fueran más apropiados. Entonces describe ese concepto de ALTE como un evento que es aterrorizante o aterrador para el cuidador y que es caracterizado básicamente por la combinación de apnea, cambios de color, tono muscular y lo que ellos describen como choking o gagging, que es básicamente un ahogo o una sofocación. Y en estos casos, en algunos casos más bien, el cuidador incluso tenía o temía porque el niño hubiera muerto. Uno de los problemas de esto, o más bien, una de las características importantes que se describió en este evento ALTE, o que ellos relacionaron con este evento ALTE, es que ellos describieron que este evento ALTE pudiera constituir un factor de riesgo para el síndrome de muerte súbita. Entonces, se planteó que a pesar de que el evento ALTE, incluso después de una evaluación, tuviera una etiología establecida, es decir, se comprobara cuál fue la causa de ese evento ALTE, a pesar de ello, no se excluía que este tipo de pacientes pudieran tener una disminución del riesgo de muerte súbita. Entonces, como vemos en este apartado, ellos dicen que ciertos grupos de infantes con ALTE pueden tener un alto riesgo de muerte súbita. Entonces, con base en este concepto desde 1986, se empieza a desarrollar un proceso de investigación, y este concepto es aceptado y tomado por los diferentes comités de ALTE y por los diferentes organismos, incluso como el Consenso Europeo,
y se empieza a trabajar con base en este concepto. Entonces se plantea que el evento ALTE o evento aparentemente amenazante de la vida es un episodio agudo que a los ojos del observador pone en riesgo la vida del lactante menor, y que este debe presentarse con la combinación de dos o más de los siguientes criterios: apnea, cambio de color, bien fuera que sea cianosis, palidez, rubicundez, alteración del tono, usualmente hipotonía, y que este paciente haya requerido maniobras de reanimación y que haya presentado ahogo o sofocación. Entonces, como les expliqué anteriormente, a partir de ese momento, entonces se empieza a desarrollar una serie de investigaciones respecto a la evolución del concepto ALTE. Y por ejemplo, el consenso europeo, entonces saca su propia guía a nivel alrededor del año 2003, y ellos básicamente hacen una revisión extensa respecto a las características que se deben describir en la historia clínica de esos pacientes con ALTE, incluyendo los antecedentes familiares, historia personal, las condiciones de la vida diaria, y hace un énfasis importante en la descripción de ese evento ALTE y los eventos que sucedieron de manera precedente a ese evento ALTE. Asimismo, desde el consenso europeo, entonces se empieza a desarrollar una serie de procedimientos de exámenes diagnósticos que orientan a establecer un potencial diagnóstico. Pero lo que quiero resaltar en esta diapositiva básicamente es que se creó, digamos, la necesidad de desarrollar una serie de exámenes bastante extensa para poder establecer diagnósticos muy variables. Y otro aspecto es que como este evento era inespecífico y era descrito por el cuidador del paciente, es decir, que tenía un concepto de subjetividad, pues básicamente muchos diagnósticos diferenciales pudieran entrar dentro de esa categoría de ALTE, lo cual hizo que el estudio del evento ALTE requiriera de una gran cantidad de exámenes, de hospitalización de estos pacientes y una gran utilización de recursos de este sistema de salud. Asimismo, entonces se intentó establecer los factores de riesgo, sin embargo, pues con esa premisa de que muchos diagnósticos diferenciales podían explicar este evento, entonces fue difícil establecer qué tipo de pacientes requerían de hospitalización y cuáles los pacientes que tenían factores de riesgo realmente claros para este evento. Entonces, en la mayoría de series se describió que la prematurez y el tabaquismo materno constituyen los principales factores de riesgo. Sin embargo, a través del tiempo se describió que para eventos ALTE potencialmente graves existían otros factores de riesgo adicionales, como por ejemplo la edad gestacional corregida, menor de 43 semanas, el hecho de que hubiera repetición del evento durante la hospitalización, que hubiera múltiples ALTEs, lo cual básicamente se relacionó con la presencia de maltrato infantil o con antecedente de convulsiones, la presencia de síntomas respiratorios o pacientes que tuvieran hermanos que hubieran presentado muerte súbita de causa desconocida. Entonces, como les expliqué anteriormente, se estableció una gran lista de diagnósticos diferenciales que pudieran explicar este evento y básicamente enfermedades que afectaran pues todo el sistema corporal, desde desórdenes del tracto respiratorio y condiciones frecuentes como la bronquiolitis, neumonía, infección por bordetella pertussis, fístulas traqueoesofágicas. A nivel cardiovascular, presencia de síndrome QT largo, arritmias cardíacas, cardiopatías, bien sea cardiopatías hipertróficas o estenosis aórticas, desórdenes neurológicos como epilepsias, infecciones intracraneales, desórdenes gastrointestinales como reflujo gastroesofágico, intususcepción, desórdenes metabólicos y otras condiciones, incluso como anemia o la sofocación intencional. Sin embargo, a través de múltiples estudios de prevalencia, a pesar de que las cohortes eran diferentes y los resultados eran divergentes, pero en la mayoría de estudios se pudo establecer que las principales causas relacionadas con la presentación de eventos ALTE eran, en primer lugar, reflujo gastroesofágico hasta un 54% de los pacientes, luego la infección del tracto respiratorio superior hasta un 8% de los pacientes, las convulsiones un 7% de los pacientes, infecciones bacterianas serias hasta un 8% y muy importante la presencia del abuso infantil, que se pudo documentar hasta un 11%, con un rango pues muy variable. Como les expliqué anteriormente, se presentó dificultad para establecer los criterios de hospitalización porque la presentación era muy variable y a pesar de que se establecieron unos criterios más o menos lineales para identificar qué pacientes debían ser hospitalizados, la gran mayoría de esos pacientes a pesar de que no tuvieran factores de riesgo importantes, se hospitalizaban. Pero dentro de los factores de riesgo, o más bien de los criterios de hospitalización que se establecieron a través del tiempo,
se documentó, por ejemplo, que el paciente hubiera requerido maniobras de reanimación cardiopulmonar, que tuviera antecedente de prematurez menor de 43 semanas, que el niño fuera menor de 2 meses, que tuviera recurrencia del episodio, que tuviera un hermano fallecido por el síndrome de muerte súbita, que tuviera una condición patológica de base, que hubiera sospecha de maltrato infantil o que hubieran factores de riesgo psicosocial asociados. Y un aspecto importante es que más o menos se estableció que un 7% de los pacientes que morían por síndrome de muerte súbita infantil podían haber sido precedidos por un evento ALTE. Sin embargo, por supuesto, como lo vamos a ver, pues sin establecer la etiología de ese evento ALTE. Entonces, si yo tengo un paciente que realmente no tengo claro unos criterios de hospitalización, que cualquier situación clínica o una amplia variedad de situaciones clínicas me puede generar ese tipo de presentación, y hasta un 7% de los pacientes pueden preceder un ALTE, el síndrome de muerte súbita, entonces eso incidía pues en el hecho de que muchos pacientes eran hospitalizados. Pero otro problema a los cuales se enfrentan los médicos es que hasta el 80% de los pacientes, cuando consultaban al servicio de urgencia, eran pacientes que se encontraban perfectamente normales. Entonces, pues surgía la pregunta de cuándo hospitalizar y cuándo estudiar al paciente. Y otro aspecto importante es que tan solo hasta el 16% de sus pacientes requería maniobras o requería procedimientos de intervención avanzados, en los cuales se establecía un diagnóstico pues, que pudiera generar una afectación mayor del niño. Y después incluso de la hospitalización y de realización de una serie de exámenes, entonces hasta un 50% de sus pacientes permanecía sin establecerse una causa, es decir, que eran pacientes idiopáticos. Entonces, como vemos, todos esos factores pues contribuyeron, uno, a que se ingresara una gran cantidad de pacientes, que se utilizaran recursos y la realización de exámenes paraclínicos y diagnósticos que pues, realmente tuvieran un impacto sobre todo en el consumo pues, de recursos de salud. Otro aspecto importante, como vimos anteriormente en el consenso de 1986, y es que ellos plantearon que existía una relación o que podía existir una relación entre los eventos ALTE y la muerte súbita. Sin embargo, varios estudios comprobaron que esta relación pues realmente no estaba establecida, y eso se pudo demostrar a través de varios factores. Primero, es que la incidencia de muerte súbita disminuyó de manera drástica desde 1994, y ya la vamos a ver por qué, pero la incidencia de ALTE permaneció igual. El 50% de los pacientes que presentaban ALTE lo presentaban durante el episodio de estar despiertos, mientras que la muerte súbita, la mayoría de pacientes lo presentaban cuando estaban dormidos. La apnea y la bradicardia presentes en el ALTE eran menos frecuentes o menos comunes en la madrugada, que es lo más característico de los pacientes que presentan síndrome de muerte súbita. La edad de los niños con el síndrome de muerte súbita usualmente era menor que los niños de las madres de los niños con eventos ALTE, y la incidencia de ALTE era distribuida por igual en niños y en niñas, pero el síndrome de muerte súbita del lactante tiene una distribución mayor en niños. Como les expliqué anteriormente, una de las principales razones por las cuales se desvirtuó esta relación entre el evento ALTE y la muerte súbita infantil fue la realización o el impacto de esta campaña, que fue la campaña Back to Sleep en el año de 1993. Esto fue una campaña básicamente que surge porque se dan cuenta los investigadores que la posición prona de los niños constituye un factor de riesgo importante para el desarrollo de la muerte súbita, y que aumenta por lo menos 2 veces ese riesgo de muerte súbita en los lactantes. Entonces se desarrolla esta campaña Back to Sleep, y básicamente lo que se promovió fue empoderar a estos pacientes para que a las familiares de los niños para que ubicaran al niño en posición supina. ¿Qué sucedió? Entonces lo que vemos básicamente es un aumento drástico, ¿cierto?, en el número o el porcentaje de niños, que aquí en la línea azul, en el porcentaje de niños que se lo colocaban en posición supina, y lo otro es que la mortalidad infantil asociada al síndrome de muerte súbita disminuyó hasta un 40%. Estos son los datos tomados más o menos desde 1988 hasta 2010. Entonces estas condiciones también desvirtuaron el hecho de que el ALTE estuviera relacionado con la muerte súbita. En esta tabla vemos entonces la diferencia entre el ALTE y síndrome de muerte súbita, que ya hemos explicado de manera parcial. Por ejemplo, la incidencia, el pico de incidencia es entre los 6 a los 10 semanas de edad en el ALTE, y en el síndrome de muerte súbita infantil entre los 3 a los 5 meses. Los factores de riesgo son la prematurez, eventos recurrentes y el consumo materno de cigarrillo en el ALTE, mientras que en el síndrome de muerte súbita, la posición prona, los episodios en el ALTE ocurren principalmente cuando el niño está despierto, pero en el muerte súbita cuando está dormido. No hubo cambios con la campaña Back to Sleep, pero en el síndrome de muerte súbita se redujo hasta un 40% la incidencia
es igual en el ALTE para niños y niñas, como lo describimos anteriormente, y es más frecuente en los niños para síndrome de muerte súbita. Y también la edad materna está relacionada en el evento ALTE, no hay distribución en cuanto a la materna, mientras que la muerte súbita está más relacionada con la edad, con una edad joven. Entonces, con base a todo esto anterior, surgieron pues una serie de problemas respecto al concepto del ALTE. Uno, el primer lugar es que pues básicamente ese concepto era descrito, o el evento ALTE era descrito por el cuidador, lo que hacía que fuera un evento muy subjetivo. Los eventos usualmente no representaban una amenaza para la vida y eran autolimitados, y podían incluso describir condiciones normales como la respiración periódica que se presenta básicamente en niños, sobre todo prematuros, en los cuales hacen unas pausas inspiratorias hasta 10 segundos o 15 segundos, y posteriormente tienen una recuperación con taquipnea, que es transitoria, que recupera pues su estado basal y que podía ser incluso descrita como evento ALTE. Lo otro es que presenta un amplio diagnóstico diferencial y, como lo vimos, solo una minoría de pacientes, menos del 20%, realmente presentaba una condición importante que pudiera amenazar su vida. Eso llevó pues que hubiera una evaluación extensa y necesaria de estos pacientes y con las complicaciones inherentes a la hospitalización. Finalmente, entonces, frente a toda esta problemática, en el 2016, la Academia Americana de Pediatría, aquí corrijo, perdón, aquí es 2016, la Academia Americana de Pediatría, entonces, plantea un nuevo consenso y desarrolla esta guía en la cual propone que se reemplace ese concepto de ALTE por el concepto de evento breve resuelto inexplicado, y permite además clasificar a esos pacientes en dos grupos: pacientes de bajo riesgo, pacientes de alto riesgo de presentar alguna comorbilidad seria que pueda requerir intervenciones adicionales. Una de las principales diferencias entre el concepto ALTE y el BRUE que ellos plantearon es que la evaluación de ese concepto BRUE era realizado por un clínico, a diferencia del ALTE, que se presentaba básicamente por el cuidador. Entonces, simplemente quiero en este punto definir dos conceptos importantes que son el síndrome de muerte súbita no esperada y el síndrome de muerte súbita infantil, y pues el evento BRUE. El síndrome de muerte súbita infantil no esperada se define como cualquier muerte que sea inesperada y repentina, que puede ser o no explicada y que ocurre durante el primer año de vida, no tiene una causa obvia antes de una mayor investigación. Entonces, una muerte que se presenta en un lactante menor, sea o no explicada en el primer año de vida, entonces a esa causa, a eso se denomina una muerte súbita no esperada. Cuando yo hago el estudio del caso, ya sea a través de la historia clínica o a través de necropsia, entonces yo determino si existe una etiología específica, entonces sencillamente se define como esa etiología específica, pero si no, a pesar de esta investigación del caso, de la historia clínica y la necropsia, no puede establecer una etiología, entonces se define como un síndrome de muerte súbita infantil, que es entonces aquella muerte no esperada entre los 2 meses que ocurre en el lactante previamente sano, en la cual la causa permanece desconocida a pesar de la investigación del caso. En esta gráfica lo vemos de manera un poco más práctica, el síndrome de muerte súbita no esperada. Entonces, si tengo una causa establecida, como sofocación, asfixia, atrapamiento, entonces sencillamente esta es la etiología, pero si no hay una causa explicada después de investigación, es un síndrome de muerte súbita infantil. En esta gráfica lo que vemos es cómo en esos pacientes que presentan este síndrome de muerte súbita no esperada, ¿cierto? Muchos de esos pacientes, o un gran porcentaje de esos pacientes, su mortalidad está relacionada con procesos cardiovasculares, siendo la cardiopatía hipertrófica hasta un 40% de las causas, las canalopatías hasta un 35%, la hipertrofia ventricular idiopática un 15%, la anomalía de las arterias coronarias hasta un 15%, y la enfermedad coronaria y la ruptura aórtica en un 10%. Entonces, ¿qué es el evento BRUE o evento breve inexplicado resuelto? Es un evento que se presenta en niños menores de 12 meses, que es descrito como con una duración menor de 1 minuto, usualmente entre 20 a 30 segundos, que es resuelto, es decir, que el niño vuelve a su estado basal, que no presenta, al momento del examen físico, no presenta ningún tipo de alteración clínica, y que el observador describe con uno o más de los siguientes, que presente cianosis o palidez, respiración ausente, disminuida e irregular, cambio marcado en el tono con hipohipertonía y un estado mental alterado. Y un criterio importante para definir BRUE es que si yo encuentro o sospecho una condición clínica que me pueda explicar esa sintomatología, definitivamente se descarta el BRUE y llevo a hacer el enfoque con base a sintomatología. Entonces, con base a la guía planteada en el 2016, ellos inicialmente plantean la guía para pacientes de bajo riesgo y ya en el 2019 hacen una actualización para los pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿cómo se define un paciente de bajo o alto riesgo? Básicamente existen unos criterios, por ejemplo, para el paciente de bajo riesgo,
que cuando yo hago la historia clínica o el examen físico no encuentro ningún tipo de preocupación que me haga pensar en otro diagnóstico. Si el niño tiene más de 60 días, si fue prematuro, pero es mayor de 32 semanas y con una edad corregida mayor de 45 semanas, si no requirió reanimación cardiopulmonar, si el evento duró menos de un minuto y si fue el primer evento, si el niño cumple con todos estos criterios, se considera un niño bajo riesgo. Si el niño no cumple por lo menos con alguno de estos criterios, entonces se considera un paciente de alto riesgo. Y si es de bajo riesgo, entonces sigo el flujograma de los pacientes de bajo riesgo y lo mismo para los pacientes de alto riesgo. La epidemiología es difícil de establecer y hay que mencionar aquí que como el cambio se produjo a partir del 2016, entonces la epidemiología descrita básicamente hasta el momento es literatura que se hizo con evento ALT, entonces el momento es difícil encontrar literatura que describa pacientes con evento BRUE. Sin embargo, en cuanto a la muerte súbita, vemos que todavía persiste alto ese porcentaje, 2.300 niños mueren cada año en Estados Unidos, a pesar de que ha disminuido con la campaña Back to Sleep. Es la segunda causa de muerte postnatal, en Asia es 0.04 por cada 1.000 nacidos vivos, en Italia 0.7. 2/3 partes ocurren en los primeros 4 meses y un 90% de los niños en menores de 6 meses y menos del 2% se presenta de más de 2 años con una relación que es mayor, un 70% de los niños versus un 30% de las niñas. En cuanto al ALT, entonces, como les expliqué anteriormente, es difícil establecer la etiología, básicamente basado en la imprecisión, y sobre todo porque hay diagnósticos secundarios asociados, pero la incidencia varía más o menos entre 0.6% a un 5 por cada 1.000 nacidos vivos, y representa hasta 1.7% de todos los ingresos hospitalarios, con una mortalidad que puede ser de 1.8 por cada 10.000 pacientes. Básicamente en Estados Unidos entre 0.6 a 0.8% de todas las consultas de emergencia y alcanza una presentación de 2.6 por cada 1.000 nacidos vivos. En Colombia hay pocos estudios que lo describan. Se hizo un estudio en el Hospital de Misericordia en el cual entre 2009 a 2013 evaluaron la presencia, el ingresos con diagnósticos relacionados a ALT, se documentaron 107 pacientes. De esos 56.1% eran niños y la edad media de presentación fue de 75 días. Entonces, ¿cómo evalúo este paciente con BRUE? Básicamente, entonces, como les dije anteriormente, pues como cualquier paciente, debo hacer una historia clínica apropiada, un examen físico adecuado, y lo que la guía me plantea es que debo descartar inicialmente las principales causas de presentación de pacientes ALT, que tienen reflujo gastroesofágico, las infecciones del tracto respiratorio, las convulsiones o las infecciones bacterianas, además del abuso infantil. Y en este abuso infantil, importante mencionar entonces que cuando el abuso infantil se presenta relacionado con ALT, su mortalidad asciende hasta un 33%, versus la mortalidad por ALT sola, que es menos del 3%. Sin embargo, en estos pacientes es muy importante tener en cuenta que los pacientes pueden presentarse con sintomatología muy inespecífica o incluso con un examen físico normal, lo cual implica que se debe tener un alto índice de sospecha para hacer el diagnóstico. Lo siguiente que voy a hacer entonces es estratificar el riesgo, y básicamente ese riesgo ya vimos cómo se estratifica en ese paciente. Si ese paciente cumple con todos los requisitos para un paciente de bajo riesgo, entonces que sea mayor de 2 meses, que sea prematuro pero mayor de 32 semanas, con una corregida mayor de 45, que haya tenido único evento y que no haya requerido reanimación cardiopulmonar, entonces se considera un paciente de bajo riesgo, y si no cumple por lo menos con uno de estos criterios, entonces se considera un paciente de alto riesgo. Importante mencionar aquí que si en un momento dado del examen físico, la historia clínica, yo documento que ese paciente tiene un hallazgo que me puede orientar hacia otro diagnóstico, inmediatamente yo debo suspender o no considerar el diagnóstico de BRUE y debo enfocar hacia mi paciente ese diagnóstico alterno. La historia clínica, pues igualmente, como cualquier historia clínica, es una historia clínica integral. Básicamente, adicional se debe describir de manera detallada los eventos que sucedieron antes, durante, después del BRUE, además de los antecedentes perinatales, personales y familiares. Dentro de la historia de ese evento, entonces, hacer una descripción general del evento, quién lo reportó, si hubo testigos del evento, antes del evento, qué sucedió, dónde estaba el paciente, si estaba despierto, si estaba dormido, en qué posición estaba, si estaba supino, prono, si estaba vertical, si el niño estaba comiendo, si había comido algo reciente, si tenía algo en la boca, si presentó vómito, si había la presencia de objetos cercanos que pudieran presentar asfixia. Durante el evento, cómo se presentó el niño, si hubo asfixia, jadeo, si el niño estaba consciente, cómo fue el tono muscular, hubo movimientos repetitivos o no, cómo era el patrón respiratorio, cuáles eran las características del color de la piel, si hubo sangrado o no.
y cuando terminó el evento, más o menos cuánto duró, cómo paró este evento, si requirió intervención, si se recogió el menor, si requirió algún estímulo adicional o RCP, y si la terminación de ese evento fue abrupta o fue gradual. Y después del evento, ¿cómo fue el retorno a la normalidad? ¿Fue gradual? ¿Fue inmediato? ¿Y cómo estaba ese niño antes de volver a la normalidad? Entonces, igualmente los antecedentes médicos, en la historia clínica destacar los antecedentes personales del niño, desde la etapa pues, de nacimiento, el tamizaje materno, perinatal, el esquema de vacunación, cómo ha sido su desarrollo global, si ha presentado episodios de BRUE previos, si ese niño utiliza medicamentos concomitantes y muy importante, en la historia clínica familiar destacar sobre todo si hay antecedentes de muerte súbita no explicada, si ha presentado eventos de BRUE en los hermanos y si hay antecedentes de cardiopatías como síndrome de cutelar o arritmias cardíacas. El examen físico, pues por supuesto debemos siempre hacerlo desde el triángulo de evaluación pediátrica, identificar esa apariencia general, el estado de conciencia, el patrón respiratorio, el estado circulatorio, determinar el estado de crecimiento, los parámetros antropométricos, los signos vitales, cómo está la piel de ese niño, si tiene una piel cianótica, pálida, si está moteado, hacer una evaluación completa y detallada de todos sus segmentos corporales, cefalocaudalmente, evaluación de la extremidad en busca de estigmas de maltrato, abuso infantil y por supuesto evaluación neurológica. Importante esto es cuando no pensar en BRUE, cuando yo tengo una alteración en el examen físico, en los signos vitales, cuando tengo un niño con fiebre, cuando tengo alteración en los parámetros antropométricos, cuando tengo dismorfismos, cuando hay congestión nasal o alteración a nivel de auscultación cardiopulmonar, la presencia de masas o dolor abdominal, alteraciones neurológicas o evidencia de traumas, estigmas de traumas, o cuando hay recurrencia del evento. En cualquiera de estas situaciones, yo no debo pensar en BRUE, tengo que empezar a buscar un diagnóstico secundario. En la recurrencia del evento, siempre considerar a estos pacientes, bien sea que esos pacientes pueden estar cursando con abuso infantil o incluso un síndrome de maltrato infantil asociado al cuidado médico o un síndrome de Munchausen by proxy o por empoderamiento, por poder. Entonces, ¿cómo enfoco a esos pacientes de bajo riesgo? Pues la guía básicamente me describe que esos pacientes tienen poca probabilidad tanto de presentar recurrencia, pero también de presentar una condición que amenace la vida. Entonces, esos pacientes pueden manejarse de manera ambulatoria después de un periodo corto de observación y se asume en esta circunstancia que el paciente será descartado maltrato infantil. Entonces, si yo tengo un paciente que cumple con las características de bajo riesgo, entonces yo voy al flujo gamma de bajo riesgo y la guía básicamente me plantea las intervenciones que debo y que no debo hacer. Entonces aquí lo que encontramos es un resumen de lo que debo y lo que no debo hacer, pero básicamente mencionar concretamente lo que debemos hacer. ¿Por qué plantean ellos esta serie de exámenes diagnósticos? Porque como recordamos el evento ALTE pues implicaba la realización de muchos exámenes diagnósticos que realmente no aportaban mucho al establecimiento de la etiología. Entonces la guía en la mayoría de ellos dicen que no se debe recomendar hacer estos exámenes y solamente recomiendan unas cosas puntuales que son, uno, monitorizar al paciente de una manera corta, alrededor de 4 horas, con pulsioximetría y vigilancias continuas, realizar un electrocardiograma de 12 derivadas. ¿Y esto por qué? Si nosotros nos vemos un poco y recordamos esas causas de muerte no esperadas en los pacientes lactantes, vemos que un gran porcentaje de esos pacientes tienen una mortalidad asociada a cardiopatía. Entonces, es importante descartar siempre esa cardiopatía. El electrocardiograma tiene un valor predictivo negativo para arritmias cardíacas o para patologías cardíacas importantes, bastante alto. Y lo otro, pues, es que estos pacientes, o más bien la mayoría de servicios de urgencia, se dispone del electrocardiograma. ¿Qué recomienda la guía? Siempre interrogar por abuso infantil. Entonces, hacer dentro del interrogatorio de historia clínica, descartar ese abuso infantil. Si es necesario, interconsultar con trabajo social o pediatría social. Y lo otro es que recomienda la guía es la realización de un test diagnóstico para pertusis. ¿Por qué para pertusis? Ellos lo plantean que se debe realizar en el contexto del esquema de vacunación del paciente, en el contexto epidemiológico de los pacientes, y básicamente se plantea por el hecho de que la infección por borde de la pertusis puede, en las etapas tempranas, antes de manifestar la sintomatología florida de la enfermedad, presentar un cuadro clínico de características similares al BRUE. Entonces, la guía plantea que se puede realizar la identificación de borde de la pertusis con base en esos criterios. Y también lo que ellos recomiendan es, uno, ofrecer al cuidador o los familiares la disponibilidad de realizar cursos de reanimación cardiopulmonar. Lo otro es educar a los pacientes en el evento BRUE y la toma de decisiones de manera conjunta. En este cuadro entonces resumimos básicamente lo que se debe hacer, que es básicamente educar a los cuidadores,
en cuanto al BRUE, a la reanimación cardiopulmonar, tomar un electrocardiograma de dos derivaciones, monitorizar a ese paciente por 4 horas con oximetría y evaluaciones seriadas y considerar la realización de un examen para abordaje de la pertusis. Esto es importante, son recursos que nos brinda la misma guía para la educación de los pacientes con BRUE, y básicamente es un folleto corto donde le explican al paciente, al familiar del paciente, entonces qué es un evento BRUE, por qué el niño presenta esto, qué pasa si presenta recurrencia del evento, que es importante conocerlo y poder brindárselo al familiar cuando nos enfrentamos pues, a una situación como esta. ¿Cómo se maneja el paciente de alto riesgo? Entonces, si este paciente no cumple con alguno de los criterios para bajo riesgo, entonces se clasifica como alto riesgo y la evaluación en este aspecto cambia un poco, porque la guía plantea entonces 2 momentos de evaluación para los pacientes de alto riesgo. Uno, evaluación primaria y evaluación secundaria. ¿Qué es la evaluación primaria? La que nos permite identificar condiciones que sean poco frecuentes pero graves. ¿Cuáles? Básicamente arritmias cardíacas, abuso infantil o presencia de infecciones que en el momento no estén identificadas, pero que pueden amenazar la vida del paciente. O 2, identificar condiciones que son frecuentes, pero que tienen menos resultados adversos, como por ejemplo problemas de alimentación, reflujo o infecciones virales. Entonces, ¿qué me dicen estos pacientes de alto riesgo en la evaluación primaria? Ingresar a este paciente al servicio de urgencias, observarlo por lo menos 4 horas, hacer una interconsulta con trabajo social para identificar si este paciente tiene factores de riesgo para uso infantil, realizar una serie de exámenes diagnósticos como un electrocardiograma o un panel respiratorio, la identificación de bordetela de la pertusis depende del contexto epidemiológico, realización de un hemograma, un hematocrito, una glucometría, unos gases venosos y un ácido láctico. Y si hay sospecha o si yo pienso que puede haber alguna preocupación respecto al maltrato infantil, consultar con un personal especializado, bien sea pediatría social o trabajo social, realizar una neuroimagen y radiografía de huesos largos. Entonces, ¿qué pasa si yo a este paciente, en el momento en que yo hago esa evaluación primaria, identifico algún diagnóstico, o que puedo encontrar algún diagnóstico que me explique esta sintomatología? Entonces, yo descarto el BRUE y continúo ese paciente, lo continúo manejando con base a esa sospecha diagnóstica que tengo. Pero si después de esa evaluación primaria yo no encuentro alguna sospecha clínica que me explique el cuadro, entonces, básicamente, progreso a la evaluación secundaria. Y esta evaluación secundaria, entonces, permite identificar principalmente problemas recurrentes que no hayan sido detectados en la evaluación primaria, por ejemplo, la presencia de disfagia, de aspiración silente o epilepsia. Y entonces, en este caso, la guía me dice admitir al paciente, continuar la evaluación clínica, evidenciar si hay eventos repetitivos en el paciente, es decir, si presenta repetición del evento, evaluar el patrón de deglución. Y el aspecto pues importante de la evaluación secundaria es que ya, como yo he hecho una evaluación juiciosa pues de mi paciente desde que llega a la consulta, a través de la historia clínica, a través del examen físico, no encuentro ningún hallazgo, entonces la guía me dice, replantee nuevamente su historia clínica, revalore, reinterrogue el paciente, reexaminar, y si definitivamente no hay ningún hallazgo clínico que me haga pensar en una etiología específica, entonces ya puede entrar a hacer una evaluación secundaria que pues básicamente requiere pues una realización de exámenes mucho más complementarios, mucho más extensos, y con base pues a los antecedentes personales o antecedentes familiares, o si yo tengo alguna sospecha de alguna condición, evaluar ya básicamente a sus pacientes por las diferentes especialidades, por ejemplo, si hay sospecha de reflujo gastroesofágico, si hay sospecha de apnea obstructiva del sueño, de apnea central, si para descartar la presencia de convulsiones, de arritmias o alteraciones metabólicas. Entonces, realmente, esta evaluación secundaria pues es mucho más extensa y los diagnósticos diferenciales son muy amplios. Entonces, hablar, pues, digamos que no es el objetivo de la charla en este momento hablar de estos diagnósticos diferenciales, porque pues, eso representaría una charla adicional, pero lo que la guía me plantea es que si yo después de 24 horas de evaluación estricta, de interrogar al paciente y de no encontrar algún hallazgo clínico, el paciente no presenta repetición de ese evento, yo puedo darle egreso con recomendaciones a los padres acerca de entrenamiento de reanimación cardiopulmonar y proveer una información detallada acerca de los signos de alarma sobre cuándo consultar. Bueno, y lo otro aspecto que queremos enfocar en esta charla son las estrategias de prevención, que son importantes particularmente a la estrategia de prevención de la muerte súbita.
Entonces nosotros recordamos, como mencionamos al principio, la campaña Back to Sleep fue una campaña que tuvo un impacto importante en la disminución de la mortalidad infantil asociada al síndrome de muerte súbita, alrededor de un 40% de reducción en esa mortalidad. Sin embargo, la muerte súbita infantil constituye o persiste como una de las principales causas de muerte en los lactantes, alrededor de 3.500 muertes por año en Estados Unidos, asociadas con sofocación, estrangulación accidental en la cama. Entonces, con base en la estrategia anterior, la Academia Americana de Pediatría en el año 2016, entonces también desarrolla una nueva campaña que se llama la campaña Safe to Sleep o Seguro para Dormir, que está dirigida, ¿cierto?, también en la prevención de esa muerte súbita infantil. Entonces yo hago una serie de recomendaciones para los cuidadores, para los padres y también para el personal de salud que se deben tener en cuenta para reducir aún más ese impacto de esa muerte súbita infantil. Ellos plantean esas recomendaciones desde 3 niveles, de recomendaciones tipo A, B y recomendaciones tipo C. Entonces aquí vamos a hablar de manera corta algunas de ellas. La primera que ellos plantean es el Back to Sleep, Forever Sleep, es decir, que el niño en cada sueño que tenga se ponga boca arriba. Sí, entonces la estrategia nos plantea que los niños deben dormir en supino hasta más o menos el año de vida. Existía una preocupación respecto a la incidencia del reflujo gastroesofágico, sin embargo los estudios han demostrado que pues, realmente eso no tiene ninguna sintomatología importante, pero que por el contrario, el hecho de poner al niño a dormir boca arriba en cada sueño sí disminuye de manera significativa el riesgo de muerte súbita. En estos niños entonces se puede considerar la posición prona para el sueño, pero solamente en los casos estrictamente en el cual el paciente sea supervisado, en el cual sea por un tiempo corto, y también, o más bien tampoco se recomienda que haya una elevación de la cabeza como una estrategia para disminuir la incidencia de reflujo gastroesofágico. Entonces la primera gran recomendación es poner al niño en posición supino para cada sueño. Otro aspecto o la segunda recomendación que nos plantean es utilización de superficies firmes para dormir. Entonces nosotros pues sabemos que usualmente al niño se le pone una serie de decoraciones, peluches, almohadas, etcétera, incluso cobijas que pueden, por el contrario, lo que ha escrito la literatura es que pueden aumentar ese riesgo de muerte súbita infantil. Entonces las recomendaciones de la guía es básicamente utilizar una superficie firme en la cual se implemente una sábana que sea ajustable, sin otra ropa de cama ni objetos blandos, que esa cuna cumpla con las características mínimas de acreditación, que esos fabricantes de esas camas cumplan con las características mínimas de fabricación, porque también se ha demostrado que hay mortalidad asociada a defectos a nivel estructural de esas cunas. Entonces verificar el estado de las cunas, porque se ha documentado muertes asociadas con daño en la cuna, no colocar objetos blancos ni a los lados ni debajo del bebé. Es el punto que recomiendan, pues la lactancia materna. La lactancia materna está asociada a disminución de la muerte súbita infantil. Incluso se ha descrito que con periodos cortos, hasta de 2 meses, se tiene un beneficio en la reducción de esa muerte súbita infantil. Se recomienda entonces la lactancia materna exclusiva hasta los 2 meses. Incluso también cuando la madre no tiene la posibilidad de administrar la lactancia materna exclusiva, la lactancia materna parcial también ha demostrado beneficios sobre la prevención de la muerte súbita infantil. La otra recomendación es compartir la habitación, pero no la cama. Entonces la guía plantea que los niños idealmente deberían compartir la habitación de los padres, pero no un colecho. Entonces esto ha demostrado que reduce también el riesgo de muerte súbita infantil. El niño, sin embargo, debe dormir solo, en un lugar seguro. El hecho de dormir aparte reduce la probabilidad de muerte súbita secundaria, asfixia, estrangulamiento por atrapamiento. Y la guía nos plantea que si el niño, por ejemplo, es llevado a la cama de los adultos para alimentarlo o sencillamente porque está irritable, entonces que se deben quitar todos los artículos blandos, acolchonados como cobijas, cobertores, y cuando la mamá o los padres terminen de consolarlo o de alimentarlo, el bebé debe volver a su cama, a su lecho, y dormir solo. También se describe que la utilización de sillas y sofás son peligrosos porque son deformables, no son superficies fijas y por tanto no previenen la muerte súbita. Importante también la siguiente recomendación, mantener objetos suaves
lejos de la cama, entonces no se recomienda el uso de protectores de cuna, que básicamente pues por efectos de estética normalmente se recomiendan, pero se ha demostrado que eso no disminuye pues el riesgo y por el contrario puede aumentar el riesgo de muerte súbita. Están relacionados con lesiones graves, muertes por asfixia, atrapamiento, estrangulación, y mantener, entonces la recomendación es mantener estos y otros objetos acolchonados fuera del área donde duerme el bebé. Una recomendación que pareciera controversial, ¿cierto?, es la utilización del chupo durante la siesta y a la hora de acostarse. La Academia Americana recomienda que durante periodos cortos se puede utilizar ese chupo. Nosotros sabemos pues que hay unos factores de riesgo que aumenta es la utilización del chupo, como las infecciones a nivel de la cavidad oral, a nivel de oído. Sin embargo, se ha descrito pues que la utilización del chupo en los lactantes menores a la hora de acostarse puede favorecer la aparición de microdespertares, ¿cierto?, que disminuirían en cierta forma la incidencia de esa muerte súbita, que modifica ese control autonómico que tiene el sistema nervioso durante el sueño, preveniendo la aparición de apneas, y lo otro es que puede mantener la vía aérea permeable durante el sueño. Entonces, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es la utilización del chupo por periodos cortos, principalmente durante la siesta a la hora de acostarse. Sin embargo, la recomendación es no utilizar ningún tipo de brazalete o algo que lo sujete al bebé, porque eso puede aumentar el riesgo de asfixia. Pues como ya sabemos también, el evitar el uso del tabaco durante el embarazo, después del parto, la realización de un control prenatal adecuado y regular. El tabaco puede predisponer a la muerte súbita relacionada con problemas respiratorios, con bajo peso al nacer, y por supuesto el control prenatal también regular. Otro aspecto que nos destaca la guía es no permitir el sobrecalentamiento. Entonces, digamos que hay una tendencia pues como usualmente a cubrir los bebés más de lo habitual. Entonces, la recomendación es utilizar al máximo una prenda adicional a lo que utilizaría un adulto, vestirlo de manera apropiada a la temperatura pues del ambiente en el cual se encuentre, vigilar los signos de sobrecalentamiento a través de la sudoración, de la temperatura elevada al tacto, y mantener la cabeza y la cara descubiertas mientras el niño duerme. Por supuesto, se recomienda estrictamente la realización de las inmunizaciones acorde a su calendario. Y otro aspecto que también también recomienda la academia, o que más bien no recomienda la utilización de monitores cardíacos ni de respiración para prevenir el síndrome de muerte súbita. Por allá de la época de los 70, esto fue una estrategia muy popular que se empezó a implementar, pues con impacto económico sobre todo, pero esto, digamos, se comprobó que no tiene ningún impacto en la reducción de la muerte súbita infantil y por el contrario aumenta la ansiedad en los padres. Las otras recomendaciones entonces que plantea la Academia Americana, entonces, primero que los proveedores de salud deben respaldar, conocer y aplicar estas recomendaciones para la reducción del riesgo de muerte súbita del recién nacido. Lo otro es hacer un control acerca de los medios y fabricantes para que ellos sigan las recomendaciones de la calidad mínima en cuanto a la elaboración de las cunas, y continuar la estrategia Safe to Sleep enfocándose en la forma de reducir el riesgo de muerte relacionados con la muerte súbita, la sofocación y otras muertes no intencionales, es decir, continuar el proceso de investigación que permita disminuir ese impacto del síndrome de muerte súbita. La otra recomendación es no utilizar productos que van en contra de recomendaciones para que su bebé duerma seguro. Entonces, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría entonces no respalda la seguridad o efectividad, por ejemplo, de almohadas en cuña, de posicionadores, porque esto ha demostrado que no reduce el riesgo de muerte súbita, de asfixia o reflujo, y están relacionados con lesiones o muerte. Y otra recomendación es la posición prono del bebé, pues básicamente para generar o para mejorar el desarrollo psicomotor de este bebé, el control cefálico, el control de la cintura escapular por un periodo de tiempo que sea vigilado, ¿cierto?, como explicamos anteriormente, y para favorecer el desarrollo de la bóveda craneal. Y la recomendación es tipo C, entonces continuar las investigaciones y la vigilancia de los factores de riesgo, las causas y los mecanismos fisiopatológicos del síndrome de muerte súbita y de otras muertes relacionadas con el sueño. Y no hay evidencia tampoco que recomiende pañales como una estrategia para reducir el síndrome de muerte súbita. Entonces, como conclusiones, pues vemos que se ha requerido de mucha investigación para poder llegar al concepto de lo que actualmente se conoce como GRUE, y aún incluso falta información adicional para determinar cuál es el impacto de esas nuevas modificaciones
en la tasa de hospitalizaciones, en la tasa pues, de desenlace de los pacientes lactantes. La nueva clasificación de Brue nos permite identificar los pacientes de alto y bajo riesgo para complicaciones importantes y de esta forma realizar una evaluación e intervenciones más precisas acorde al estado del paciente. En cuanto al síndrome de muerte súbita, continúa siendo las principales causas de muerte en los menores de 1 año, pero existen estrategias, como lo acabamos de ver en la estrategia Safe to Sleep, que pueden disminuir esa incidencia de muerte súbita, y existe un amplio abanico de diagnósticos diferenciales en el estudio del Brue, pero es importante considerar el maltrato infantil como uno de ellos, y recordar que su presentación puede ser muy sutil, por lo cual siempre se debe tener un alto índice de sospecha. Bueno, entonces, de esta forma, pues terminamos la presentación. Esto es lo que les quería compartir esta mañana. Aprovechando pues que está aquí el profe Roa, está el doctor también Jiménez. Quisiera que nos den de pronto su opinión. Sí, Alejandro, buenos días a todos. Buenos días, profe. Alejandro y a todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quiero aprovechar la experiencia de los profesores, porque estoy seguro que en su rol de pediatras más de una vez han tenido que abordar situaciones cercanas a la muerte súbita, como en principio se definió hacia los años 80. Yo, antes de conceder la palabra, y agradezco a todos, y ojalá el doctor Rojas nos contribuya, quería hacer unos elementos de comentario que en la vida práctica tienen algo de ponderamiento, en el sentido de causas de situaciones cercanos a muerte súbita, llámese posteriormente Brue, llámese posteriormente ALTE o Brue. Y es uno, como lo alerta la Academia Americana de Pediatría, la utilización de sustancias de abuso. Segundo, en el medio, madres que lactan a sus hijos y toman como analgésico acetaminofén más un opiáceo. Eso debe quedar suficientemente claro en la historia clínica. El abordaje en un servicio de urgencias, hay que ver el escenario